sobre el rango, tienen que estar inscritos en la misma sede registrada. ¿Sí? Y en el caso también se puede dar en el Registro Nacional de Actos Personales dentro de la misma sección. Por ejemplo, 2 embargos genéricos que estén inscritos sobre Juan Rodríguez. ¿Sí? O sea, pero tienen que estar obviamente inscritos en la misma sección, que es la sección interdicciones. Pues vamos a ver. Bueno, ¿vamos bien? El otro requisito que se tiene también es que en el caso que sean sobre bienes inmuebles, tiene que hacerse estos negocios del rango en escritura pública y siempre se tiene que recabar el consentimiento de los terceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en estos negocios del rango, evidentemente, se llevan adelante por un beneficio de ambas partes, ¿no? De aquel que pospone su rango, permuta su rango, pero siempre sin perjudicar a un tercero. Por ejemplo, yo, como les daba el ejemplo, hoy a las 10 de la mañana escribí un embargo. ¿Ah? Después, a las 10:30, viene Julia e inscribe también un embargo sobre el mismo padrón. Y a las 11 inscribe Andrea un embargo también específico sobre el mismo padrón que veníamos dando el ejemplo, Hacienda de Montevideo. Y yo como como les daba en el ejemplo, Andrea tiene una deuda conmigo, yo prefiero que cobre primero a Andrea, le permuto el rango. Pero yo tengo que recabar el consentimiento de Julia, porque justamente si yo permuto, puedo llegar a perjudicar a Julia. Porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que yo en el ejemplo que les daba, ese solar baldío se remataba en $15.000? Entonces yo era acreedora por 10.000. Por lo menos a Julia le iba a quedar 5.000. Pero si yo permuto por lugar con Andrea y Andrea es acreedora por 20.000, evidentemente que Julia no va a recibir nada. Por lo tanto, en ese caso y en todos los casos siempre se tiene que recabar el consentimiento de los terceros. ¿Sí? O sea, lo que tienen que tener presente en estos negocios del rango son esas exigencias que les acabé de denunciar, y asimismo que siempre el negocio del rango y que tienen que siempre tener presente el recabar el consentimiento de los terceros. Si quedó claro un poco, no quiero andar en el tema porque la clase es corta y quiero hacer algunos ejercicios que es reserva de prioridad, que es lo que ustedes más pueden llegar a ver en la práctica o por lo menos tienen que entenderlo bien. Es más o menos para que tengan presente que puede la autonomía, la voluntad de las partes puede llegar a negociar y a cambiar y alterar ese orden de prelación que da lugar de la inscripción. ¿Sí? Bueno, siguiendo cómo veníamos hablando, las posibilidades de alterar o mitigar los efectos de este principio de prioridad, del principio de prioridad directa, se buscó por ley, ¿no?, tratar de solucionar, podemos decir, algunos perjuicios que ocasionaba la aplicación de la prioridad directa. ¿Cuál es el mayor inconveniente que puede dar lugar a la aplicación de la prioridad directa? Es la siguiente. Nosotros como escribanos, o sea, en mi caso como escribana, cuando yo voy a, las partes van a llevar a cabo un negocio, por ejemplo, A es propietario del padrón 100 de Montevideo y B, ¿sí?, quiere comprarlo y me contrata a mí como escribana. Lo primero que hago es estudiar toda la documentación, miro a ver si el proceso dominial está bien, pido información en los diferentes registros,
para ver si justamente coincide lo que resulta de la documentación con lo que está en el registro, para ver si ese bien no tiene un embargo específico, si las personas que van a otorgar y suscribir ese negocio no son interdictos, son personas capaces, asimismo si no tienen un embargo específico. Bueno, yo estudio toda la documentación. Cuando pido todos los certificados que la ley me exige, pido la información registral, como les decía, y bueno, y veo que está todo perfecto, está todo bien. Bueno, nosotros primero se firma lo que se llama un boleto de reserva o un negocio preliminar, se estudia toda la documentación, yo veo que está todo bien y digo, bueno, vamos a firmar. Y propongo para firmar el viernes 17 de abril, el viernes que viene. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo la información registral, cuando la pedí, generalmente me demora una semana, puede demorarme un poco más, o hay veces que está en el día, la tuve para hoy, para el 14 de abril. Yo la información que tengo es a hoy. Hoy me va a decir que hasta hoy, a última hora, el inmueble no tiene embargos específicos, no tiene hipoteca, las personas son capaces, no está inscrito en ninguna interdicción, no tiene embargo genérico, perfecto, pero es todo hasta el día de hoy. Y el registro, no hay cierre registral, o sea que siguen ingresando inscripciones. Y yo voy a firmar el 17 de abril. Primero que hago, amplío la información para el día anterior a la firma. Yo voy a firmar el 17 de abril a las 10 de la mañana y amplío la información para el jueves 16 a última hora, ya que el horario de inscribir todos los actos son hasta las 12 de la mañana. Entonces, a mí me informan el jueves a última hora, 3:30, 4, y ahí me va a resultar la información y me va a salir que la persona no tiene embargos, me va a salir todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Yo firmo el viernes a las 10 de la mañana. Yo después que se firma esa compraventa y yo estoy tranquila que al registro no ingresó nada, que estaba todo bien hasta el jueves, pero yo firmo el viernes a las 10 y entre que pido la primera copia que tenemos que pedir, se pagan los impuestos ITP y IRPF y se realizan todos los actos, el viernes mismo no voy a poder inscribir. Con suerte quizás pueda inscribir el lunes. Pero ¿qué pasa? Yo tengo información hasta el jueves. Y si al viernes me ingresa un embargo, no tengo forma como de controlar eso. Y en definitiva, la aplicación del principio de prioridad va a implicar que si yo lo inscribo con suerte el lunes a las 9:15, cuando abro los registros, pero me ingresó algo el viernes, a mí me afecta, porque se aplica el principio de prioridad directa. Por ende, si a mí me ingresa un embargo sobre el vendedor, más allá de que yo ya haya otorgado la compra-venta el viernes, pero por el principio de prioridad va a tener prioridad sobre mi compra-venta. Por ende la va a alcanzar. Entonces, eso ocasionaba una serie de perjuicios para el escribano, porque el escribano, más allá de lo diligente que pudiese ser, siempre corría con el primero que inscribiera. Entonces, se limitaba, tenía que ver, no sé, a qué hora firmar, o firmar el viernes a última hora para trabajar el fin de semana e ingresarlo el lunes a primera hora, pero capaz que al mismo tiempo que está ingresando esa compraventa, no el Registro Nacional de Actos Personales, se estaba ingresando un embargo genérico. Entonces siempre se estaba, como dice Pelayo Ore, con la angustiosa prioridad. Entonces la aplicación de esa prioridad, si bien es necesaria y es buena, sin embargo podía ocasionar estos problemas o perjuicios. Entonces se buscó mitigar estos efectos. La ley anterior estableció la retroprioridad, la anterior ley registral, la de 1793. ¿Qué significaba esto? Que si yo, por ejemplo, otorgaba y suscribía hoy, autorizaba hoy una compra-venta, si la inscribía en un plazo de 15 días, a contar de hoy, existía una retroprioridad, se volvía toda la fecha del otorgamiento. Es decir, surgía que iba a ser oponible y iba a tener prioridad a partir del otorgamiento, simplemente por el hecho de inscribirla en ese plazo de 15 días. Pero ¿qué pasaba con esta retroprioridad?
que podía afectar a terceros, porque era absolutamente clandestino. Es decir, yo era acreedor, iba a inscribir un embargo, inscribía el embargo pensando que tenía prioridad y oponibilidad, y resulta que se estaba gestionando, se estaba negociando y haciendo una compra-venta sin yo saberlo, que se iba a inscribir y mi embargo iba a quedar con posterioridad a esa inscripción por la retroprioridad. Era totalmente clandestino, los únicos que sabían de esa compraventa y los únicos beneficiados eran los vendedores, el vendedor y el comprador, porque para el resto del mundo eso era clandestino, nadie sabía que se estaba otorgando esa compraventa. Entonces, habían determinadas situaciones, como en el caso plan. Profe, se cortó, no la estamos escuchando. Sí. No se escucha. No, que creo que directamente Leticia no se escucha. ¿No se escuchó? No, se cortó. Se le cortó. Bueno, lo de la retroprioridad, no se entendió nada. De que dijo negocio clandestino. Está. Bueno, el tema de la reserva, la retroprioridad que establecía la anterior ley registral, implicaba que tú, si inscribías una compra-venta en un plazo de 15 días a contar del otorgamiento, ¿ah?, se retrotraía los efectos de oponibilidad y prioridad a la fecha de la compra-venta. El tema es que esto era única y exclusivamente conocimiento de las partes. Para el resto era clandestino. Es decir, si yo tenía un acreedor, ¿ah?, que es un acreedor que de buena fe inscribió un embargo con la información que resultaba del registro, que decía que la única información era que el propietario era A, y resulta que A le estaba vendiendo a B en ese proceso, y después se inscribía, este acreedor iba a estar perjudicado por un negocio que ni siquiera conocía su existencia. Entonces, esta anterior ley, si bien buscaba solucionar los problemas que ocasionaba el principio de prioridad directa, generaba otro problema, que era que los terceros desconocían de la existencia de ese negocio y podían verse perjudicados. ¿Quedó claro cómo era el anterior? ¿Se escuchó ahora? Sí, profe, ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Lo que impuso la actual ley registral, la solución que dio la actual ley registral, es la reserva de prioridad. La reserva de prioridad ya era, ¿se acuerdan que ya mencionamos que anterior a esta ley hay un decreto ley, que es el 15.514, la autoría del profesor Bardallo, que ya hemos hablado de él, que fue un decreto que se sancionó pero nunca entró en vigencia. Ya recogía lo que era la reserva de prioridad, pero con pequeñas diferencias. La reserva de prioridad es un instituto que se estableció en el artículo 55 de la actual ley registral y está definido por esa resolución y es un instituto que lo que hace es anunciar la existencia de un acto o negocio jurídico que se proyecta realizar. ¿Sí? Es un instituto que lo que hace es decir que en un determinado, o sea, que
se proyecta realizar, por ejemplo, una compra-venta entre A y B sobre el padrón 100 de Montevideo. ¿Sí? Entonces ya anuncia que en un determinado plazo, que ahora vamos a ver cuál tiene que ser, se va a realizar ese negocio y si se cumple con las condiciones que la ley exige, ¿sí?, ese negocio que se va a inscribir no va a tener los efectos de la prioridad directa, sino que se va a alterar o mitigar. Lo que establece este instituto que, y ahora después vamos a leer el artículo 55, que si en un plazo yo ingreso una reserva de prioridad por una compraventa y si esa compraventa se otorga e inscribe en un plazo de, y a esto márquenlo a fuego, 30 días corridos, a contar a partir de su presentación, ¿sí?, la prioridad de esa compraventa que inscribo no va a ser la fecha de inscripción de la compraventa, sino la fecha de la solicitud de prioridad. ¿Sí? A ver, yo hoy, 14 de abril, ingreso una reserva de prioridad, ¿ah?, que los datos que proporciono para la solicitud de esa reserva es las partes, el padrón, el número de padrón, departamento, localidad catastral y el escribano que va a actuar. Y si en un plazo de 30 días y corridos a contar hoy, 14 de abril, yo otorgo e inscribo esa compraventa entre A y B por el mismo padrón, con el mismo escribano, esa compraventa va a tener prioridad a partir de hoy, 14 de abril, y va a ser oponible a partir de su otorgamiento. A ver, para darle otro ejemplo, para más allá en el tiempo. El 1 de abril yo solicité la misma compraventa entre A y B. ¿Sí? Es importante que las condiciones que exige la ley para que este acto por el cual, o negocio por el cual yo solicito la reserva de prioridad quede amparado por esa reserva es que, primero, las partes sean las mismas. O sea, si yo solicito una reserva de prioridad entre A y B, después la compraventa se tiene que hacer entre A y B. No puedo arrepentirme y vendérselo a otra persona, ¿sí? Tiene que ser sobre el mismo padrón, departamento y localidad, y con el mismo escribano. Y asimismo esa compraventa, que esto es fundamental, se tiene que otorgar e inscribir en un plazo de 30 días a contar de la fecha de la solicitud, o sea, a contar a partir del 1 de abril. ¿Sí? Y en el caso que yo les decía, yo el 1 de abril solicité una reserva de prioridad por una compraventa entre A y B, padrón 100 de Montevideo. La otorgué el 9 de abril. El 9 de abril las partes realizaron las compraventas. A le vendió a B, le vendió el padrón 100 de Montevideo y autorizó el escribano Juan Rodríguez, que fue el que yo solicité la reserva. Y hoy lo presenté a inscribir esa compraventa. Significa que va a tener prioridad a partir del 1 de abril esa compraventa y va a ser oponible a partir del 9 de abril, que fue la fecha que se otorgó.
¿Entendieron eso? Más o menos, profe, me entreveré, porque el 1 de abril usted pide la reserva, ¿no? Sí. Sí. O sea que ¿Hasta qué día tengo? Sí. siempre tengo prioridad desde el día que pido la reserva. Siempre, lo que no entiendo es por qué después usted dice que es oponible a partir del 9. Ahí se me entrevera la prioridad con la reserva, no sé. La oponibilidad con la reserva, perdón. Ustedes recuerdan que la regla general es, yo inscribo el 14 de abril y el 14 de abril es oponible tiene prioridad. ¿Sí? La reserva, la aplicación de la reserva de prioridad, siempre que se cumplan con las exigencias que la ley dispone, que fue las que les dije, las mismas partes, el mismo bien inmueble, el mismo escribano y el plazo de 30 días a contar a partir de su presentación, ¿sí? Siempre que se cumpla todo eso, la ley establece que esa compraventa no va a tener ya prioridad a partir de su inscripción, sino que va a tener prioridad a partir de que solicité la reserva de prioridad. Y va a ser oponible a partir de su otorgamiento. Se desdobla eso. Es decir, la oponibilidad de la prioridad ya no va a ser el mismo día. La prioridad va a correrse, va a retrotraerse al momento de la solicitud y la oponibilidad a partir del otorgamiento. ¿Y por qué les parece que capaz que la duda, Estefanía, a ver si es esa, por qué no pongo la oponibilidad también al momento de que solicité la reserva de prioridad? La hago oponible a partir de la solicitud de la reserva de prioridad, al igual que la prioridad. Profe, Sí. entonces se retrotrae, la reserva de prioridad se retrotrae desde qué dijo, perdón. La prioridad de la compra-venta por la cual solicité la reserva se retrotrae a la fecha de la solicitud de la reserva de prioridad. Y la oponibilidad se retrotrae el momento del otorgamiento de esa compra-venta. Profe, perdón, para entender, porque no, cuando dice el otorgamiento de la compraventa, ¿a qué se refiere? El otorgamiento de la compraventa es cuando A le vende a B, cuando se hace la escritura pública en el cual A comparece vendiéndole a B, cuando se hace el negocio de compraventa en sí mismo. Este es el otorgamiento. El otorgamiento es el momento que A le vende a B, se hace en la escritura pública y el escribano autoriza. Es cuando efectivamente se da el negocio, que nace entre las partes. Por eso pasa a ser oponible, profe, y ahí cambia la fecha, porque firmaron las partes. Exacto, porque el tema es, no sé si lo que decía Víctor, que yo no puedo hacerlo oponible a la fecha de la solicitud de la reserva de prioridad, porque hasta ahí no existía el negocio. Es oponible a partir de que nace, de que existe. ¿Cuándo existe? Cuando las partes lo otorgan, es ese otorgamiento que hablamos, y el escribano ahí lo autoriza. Entonces, a partir de ahí se hace oponible, pero tiene prioridad a partir de la solicitud de la reserva. Profe, ¿usted va a poner ¿Quedó algunos claro ejercicios eso? o algo como para bajar a tierra esto? Porque es como re... Sí, yo lo traje, por eso es que me estoy un poco apurando porque traje casos para hacer. Entonces ahí lo vemos como en la práctica un poco. Bien. ¿Ah? Por eso es que me estaba un poco también apurando para ver. O sea, pero lo importante es, yo solicito, y ya te doy Ana la palabra, yo solicito una reserva para un negocio que voy a hacer. En el claro ejemplo es la compra-venta, ¿sí? Yo digo que voy a hacer una compra-venta, ¿no? Y por lo tanto reservo un lugar, ¿tá? Inscribí hoy la reserva de prioridad y yo estoy reservando un lugar para esa compra-venta que voy a hacer. Si yo cumplo con las exigencias que me dice la ley, es decir, esa compraventa por la cual solicité son las mismas partes, es el mismo inmueble, es el mismo escribano, y yo en un plazo de 30 días corridos, a contar a partir de hoy, 14 de abril, la hago, se lleva adelante ese negocio y se inscribe, ¿ah? Esa compraventa va a quedar
amparada por esa reserva y va a pasar a tener prioridad a partir del momento que solicité la reserva. Pasa a ocupar, en cuanto a la prioridad, el momento que solicité esa reserva y va a ser oponible a terceros a partir de la que efectivamente la hice. ¿El concepto en sí queda claro? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Sí. Sí, Luis. Profesora, buenas tardes. No, me queda un poco, parece que se me quedaron, capaz que igual que la otra compañera, tipo los conceptos de prioridad y oponibilidad. Por eso, entre el 1 y el 14 de abril, ¿en qué me podría afectar ahí que tenga prioridad y no oponibilidad? ¿Eso puede afectar en algo? Lo que Porque por otro pasa, no. claro, o sea, en realidad la prioridad es por un tema, evidentemente, de que se puedan inscribir, que después vamos a ver qué pasa con lo que se inscribe. A ver, lo primero a tener presente es que cuando nosotros solicitamos una reserva de prioridad, no hay cierre registrado. ¿tá? En un principio, por eso es que yo les mencioné lo del decreto ley 15.514, que se proponía que hubiera un cierre registral. No existe cierre registral. ¿Esto qué significa? Que yo sigo ingresando actos y negocios jurídicos por el mismo padrón. Es decir, yo solicito el 14 de abril una reserva de prioridad y después siguen ingresando actos. Entonces, al hacer la prioridad, retrotraerla al momento de la solicitud de la reserva, todo lo que se inscriba con posterioridad, no va a tener, yo voy a tener prioridad, o este acto que se inscriba va a tener prioridad sobre aquello que se inscriba con posterioridad a la reserva. Y oponibilidad cuando se a tercero. O sea, esta compra-venta va a tener prioridad frente a aquellos actos o negocios jurídicos que se inscriban con posterioridad a la reserva. Es decir, a ver, pero vamos a ver, yo solicité la reserva de prioridad el 14 de abril y mañana se inscribe un embargo. Entonces, si yo cumplo con las exigencias que me dice la reserva que me exige la ley, la compraventa cuando la inscribe va a tener prioridad ante ese embargo que se inscribió posterior a la reserva. ¿ah? Y por ejemplo, no sé, frente a otra persona que quiere comprar ese bien, va a ser oponible a partir de su otorgamiento. Es decir, la prioridad es el lugar en ese orden de prelación y la oponibilidad es cuando es oponible erga omnes a terceros. O sea, nadie puede desconocer esa compraventa al momento que se va a hacer oponible. Pero va a tener prioridad en relación a las inscripciones que se inscriban en el registro. No sé si ahora quedó más claro, Luis. O sea, a ver, en la regla general es que la prioridad de la oponibilidad... ¿Sí? Quedó más claro porque me dijo que como que se abría y se cerraba cuando haga la compraventa. Ahí se cierra y se hace oponible a lo demás. Entonces, claro, por lo o sea, menos. cuando se hace la compraventa, se hace oponible erga omnes a los demás. Pero en cuanto a lo que se va inscribiendo en el registro, tiene prioridad desde la solicitud de la reserva de prioridad. O sea, cada acto que se inscriba con posterioridad queda como rezagado, ¿sí? Porque va a tener prioridad el negocio por el cual yo solicito la reserva. Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? No para todos los actos y negocios jurídicos que se puede solicitar la reserva de prioridad. La reserva de prioridad se puede solicitar, que resulta de propio artículo 55, para los actos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales y crédito de uso relativo a inmuebles y a vehículos automotores. Compra-venta, donación, hipoteca, en el caso, después vemos también, para en el caso de inmuebles, promesa de enajenación de inmuebles, cesión de promesa de enajenación de inmuebles y establecimientos comerciales. En estos casos, que es el ámbito de aplicación y se puede solicitar reserva de prioridad. No puedo solicitar reserva de prioridad para un embargo. Un embargo no entra dentro del ámbito de aplicación de la reserva de prioridad. ¿Sí?
Los requisitos fue lo que hablamos recién. Solo la puede solicitar el escribano actualmente. Antes la podía solicitar también las partes o los representantes, ¿sí? Pero en este caso, como ahora se está haciendo la solicitud en línea, es decir, solo por medios digitales y con firma digital, la puede solicitar solo el escribano. Esto fue modificado. Así que tengan cuidado con eso, fíjense que su ley esté actualizada, porque actualmente solo la puede solicitar el escribano. Y ahí se da el tema del plazo que yo les decía, los 30 días corridos, y se cuenta a partir del día que presentan la reserva de prioridad. Si la reserva de prioridad entra el 14 de abril, ya cuentan el 14 de abril, ¿sí? Y si el plazo de 30 días, esto es súper importante, si el plazo de 30 días cae en un día inhábil, ¿sí? Es decir, yo cuento los 30 días y me cae un sábado, un domingo, un feriado, Semana Santa, Semana Turismo, perdón, los días de carnaval, tengo plazo para inscribir esa compraventa hasta el día hábil anterior, ¿sí? Si a mí el plazo de 30 días me cae un sábado, yo tengo plazo para inscribir la compraventa hasta el viernes anterior. ¿Quedó claro esto? Siempre voy al día anterior. ¿Quedó claro? Clarísimo. Son días corridos. Días corridos. No se suspenden. Se cuentan todos. Es decir, cuentan 1 de mayo, cuentan Semana de Turismo, cuentan sábado, son 30 días corridos, se computan todos. ¿Sí? Es decir, que se cuentan hábiles e inhábiles también. Estos son los efectos que yo les comentaba. Tiene prioridad desde frente a los actos que se inscriban con posterioridad a la reserva y oponibilidad desde el otorgamiento, es decir, desde el momento que efectivamente se hace el negocio ya le den de haber, ¿sí? Desde el momento que nace entre las partes, porque se acuerda que compra-venta, ejemplo, el nacimiento es extrarregistro. Nace fuera del registro, es una publicidad declarativa. Lo único que le da al registro es la oponibilidad y la prioridad. Entonces, al momento que nace, es al momento que se hace oponible. Sí, Víctor. Usted habló recién que se modificó y que tuviéramos cuidado. ¿En qué año se modificó? La ley es la de 2075. Acá no tengo el año, pero creo que fue el 2022, si no me equivoco. Ah, bien. Y lo que dice el artículo 55 hace referencia solo al escribano. Bueno, lo otro a tener presente, así pasamos a los ejercicios. Entiendo. Es importante saber cuál es el efecto en relación a los actos que se inscriben con posterioridad a esta reserva de prioridad. ¿Sí? Nosotros dijimos que esta reserva de prioridad, si se cumplen con las exigencias de la ley, va a permitir que el negocio por el cual solicité la reserva de prioridad, ¿sí?, tenga prioridad a partir de la solicitud de la reserva, ¿sí?, y tenga oponibilidad a partir de su otorgamiento. Pero como ya lo señalé, no hay un cierre registrado. Por ende, a posteriori de la inscripción de esta reserva, van a seguir inscribiéndose actos o negocios jurídicos. Entonces, ¿qué pasa? Como dice ahí, tenemos que hacer una distinción
entre aquellos actos y negocios jurídicos que se inscriben con posterioridad a la reserva e ingresan en el mismo registro, y aquellos que ingresan, por ejemplo, en el Registro Nacional de Actos Personales. Y a la inscripción, que más precisamente hago referencia, es el embargo. ¿Qué pasa si yo ingreso una solicitud de reserva de prioridad, ¿sí?, para una compraventa entre A y B sobre el padrón 100, y a los 10 días del ingreso de esta solicitud de reserva de prioridad, ingreso un embargo específico por una deuda que A, el vendedor, tiene conmigo? Lo que dice la ley y lo que dice el decreto es que estos embargos se inscriben en forma condicional. Son inscripciones condicionales, que es lo que dice justamente el artículo 51 del Decreto Ley 99/98. ¿Y por qué estos embargos se inscriben en forma condicional? O sea, ¿condicional a qué? A que se cumplan con las exigencias que surgen en la ley para que este acto quede amparado por la reserva de prioridad. En función del ejemplo que di, el 1 de abril, ¿se acuerdan?, solicité una reserva de prioridad. 1 de abril solicitaba una reserva de prioridad. El 7 de abril se inscribe un embargo específico sobre ese bien inmueble. Ingresa, obviamente, la reserva de prioridad, se inscribe en el registro de la propiedad, vamos a suponer que en este caso estamos sobre un bien inmueble, registro de la propiedad, sección inmobiliaria, inmueble ubicado en Montevideo, siguiendo el mismo ejemplo, entonces se inscribe la reserva de prioridad en el registro de la propiedad, sección inmobiliaria de Montevideo, el día 1 de abril. El día 7 de abril se inscribe un embargo específico en el mismo registro, sobre el mismo padrón, por una deuda que A, el vendedor, tiene conmigo. ¿Sí? Este embargo se inscribe en forma condicional, a la espera de que se cumpla o no se cumpla con las exigencias que la ley impone para que esta compraventa por la cual solicite la reserva sea amparada por esta reserva de prioridad. ¿Sí? Si se cumple con las exigencias que impone la ley, la prioridad la va a tener la compraventa porque se retrotrae el momento de la solicitud, 1 de abril. Y este embargo, que se inscribió en forma condicional, el registrador lo va a cancelar. ¿Quedó claro eso? Lo que se inscribe en el mismo registro, ejemplo, los embargos, porque hay inscripciones que no son alterados por la reserva de prioridad, pero sí estas inscripciones que pueden afectar o alterar o perjudicar esta compraventa, se inscriben en forma condicional, a la espera de que se cumpla con las exigencias que impone la ley para que el acto sea amparado por la reserva. Si se cumple con las exigencias, este embargo el registrador lo va a cancelar después de la inscripción de la compraventa. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a tomar como un sí. En el caso contrario, a ver, si yo tengo que el 1 de abril ingresé la solicitud de la reserva de prioridad, ¿sí? En el ejemplo que yo les daba, el 7 de abril un embargo específico. Pero yo
inscribo esa compraventa fuera del plazo de los 30 días, esa compraventa la inscribo, por ejemplo, el 5 de mayo, que queda fuera del plazo de los 30 días, esa compraventa no va a quedar amparada por la reserva, porque no cumplió con una de las exigencias que la ley impone. Se inscribió fuera del plazo. En ese caso, esa compraventa se va a aplicar la prioridad directa. ¿Qué significa? Que la compraventa va a tener prioridad y oponibilidad a partir de su inscripción, 5 de mayo. En ese caso, el embargo que en su momento se inscribió en forma condicional va a quedar en forma definitiva. Va a dejar de ser un embargo, una inscripción condicional y va a quedar firme y definitivo. ¿Por qué? Porque la compraventa no cumplió con las exigencias que le impone la ley para estar amparada por la reserva de prioridad y por ende va a tener prioridad y oponibilidad a partir del 5 de mayo, fuera del plazo. El embargo va a dejar de ser condicional y va a pasar a ser firme y definitivo. O sea que siempre que se venza el plazo, profe. Sí, siempre que por eso yo les digo, es importante que tengan presentes cuáles son las exigencias que la ley impone para que ese acto por el cual solicitó la reserva sea amparado. Si no se cumple con el plazo, ya ese acto, negocio jurídico, esta compraventa, no va a estar amparada por la reserva. Y por ende, se va a aplicar el régimen común. La prioridad y oponibilidad va a ser a partir de su inscripción. Entonces, en ese caso, quien va a tener prioridad va a ser el embargo, porque el embargo, ¿se acuerdan? Lo inscribimos el 7 de abril y esta compraventa la inscribimos el 6 de mayo, ¿ah? Y por ende va a dejar de estar condicionado, porque pasó el plazo y no se cumplió, y va a pasar a ser firme y definitivo. ¿Queda claro, Estefanía? Siempre que Sí, es lo mismo. Aparte ahora profe leí el 55 y ahí te lo aclara, los actos. Claro, es el artículo 55 de la ley y el artículo 51 del decreto. Que ahí dice las inscripciones condicionales. Sí, Luis. Así que por eso el padrón ahí va a quedar embargado. Y en ese último caso, el padrón va a quedar embargado, sí. Es decir, la persona, porque la compra-venta se va a inscribir, la persona va a comprar un bien embargado. Porque nada obsta que alguien compre algo embargado, entonces va a tener prioridad el embargo y va a comprar, pero embargado. Porque en ese caso no operó, no fue amparado por la reserva. En el caso contrario, que sí ampare la reserva, el embargo se va a cancelar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y ahora tenemos, porque vieron que tenemos las inscripciones en el mismo registro. Ahí está, están todos los artículos. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para leerlos. Y en que está el artículo 55, la solución, y el artículo 51 del decreto. Hay determinados actos, como yo les mencionaba, que no son desplazados por la reserva, que en realidad lo que hacen es como ampliar el proceso dominial, por ejemplo, una sucesión que no esté terminada o una partición. En esos casos, la reserva no los desplaza. Y después tenemos aquellos que se inscriben en el Registro Nacional de Actos Personales. Como ustedes vieron al principio con Andrea, dentro de la organización registral, tenemos aquellos, tenemos el registro de la propiedad, sección inmobiliaria. Dentro del registro de la propiedad tenemos sección inmobiliaria, dentro del mobiliario diferentes secciones. También tenemos el Registro Nacional de Actos Personales. En el caso del Registro Nacional de Actos Personales, lo que nos interesa es el embargo específico, el embargo genérico. O sea, aquel embargo que se traba e inscribe por una persona y que grava los bienes presentes y futuros de esta persona. En el caso de los embargos genéricos, que se inscriben durante el periodo de la reserva de prioridad, es diferente el embargo específico porque estos no se inscriben en forma condicional, se inscriben en forma firme y definitiva, ¿sí? Porque son dos registros diferentes.
El Registro Nacional de Actos Personales desconoce de la existencia de esa reserva de prioridad. Y asimismo, como el embargo genérico alcanza bienes presentes y futuros, puede no alcanzar el bien en cual nosotros estamos trabajando, pero la persona puede tener otros bienes, y si no los tiene hoy, los puede tener a futuro. Por ende, este embargo genérico se inscribe en forma firme y definitiva. ¿Sí? No obstante eso, de que se inscribe en forma firme y definitiva, al estar la reserva de prioridad, si se cumple con las exigencias que pone la ley, ¿tá? Y el acto compraventa que es alcanzado por la reserva de prioridad, no va a obstar de la misma, ¿sí? Y puede ser perfectamente descartado por el escribano. Es decir, no nos va a afectar nuestra compraventa. Si bien se inscribe en forma firme y definitiva, ¿sí? No en forma condicional como el otro embargo, pero no va a perjudicar ni va a tener prioridad u oponibilidad en relación a nuestra compraventa. ¿Quedó claro eso? ¿La diferencia? ¿Podría repetir, profesora? Disculpe. ¿No? El embargo genérico, ¿sí? Que es un embargo que alcanza bienes presentes y futuros registrables de la persona, ¿sí? Se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales. La reserva de prioridad y el embargo específico se inscriben en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria. ¿Qué pasa si durante la vigencia de esta reserva de prioridad, ¿sí? Se inscribe un embargo genérico sobre el vendedor en el Registro Nacional de Actos Personales? ¿Cómo lo inscribe el registrador? El registrador lo inscribe en forma firme y definitiva. ¿Por qué? Porque primero son dos registros diferentes y el registrador del Registro Nacional de Actos Personales no toma conocimiento de lo que se inscribe en el Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria o en el Registro Nacional de Vehículos Automotores. No toma conocimiento, no sabe de su existencia. Por lo tanto, siempre lo inscribo en forma firme y definitiva. Y además, porque yo estoy trabajando un embargo sobre la persona. La persona puede tener este padrón que se está vendiendo, pero puede tener muchos más. Y asimismo puede comprar más. Por lo tanto, el embargo genérico se inscribe y queda firme y definitivo. ¿Sí? Lo que no perjudica la compraventa que voy a hacer, porque está amparada por esa reserva. ¿Sí? Eso surge, voy a decir que no sé si está en la diapositiva, el artículo 298 de la ley 17.296, que dice en el Registro Nacional de Actos Personales, la reserva de prioridad posterga siempre los embargos generales de derecho, inscribo con posterioridad a aquello, pero se inscriben en forma firme y definitiva. ¿Quedó claro? Sí, profesora, porque seguro que era genérico y va a embargar a la persona y el específico debe embargar el módulo, por ejemplo. Exacto. Y aparte, claro, son dos registros diferentes. El registrador de un registro no sabe lo que se inscribe en el otro. Entonces, como no sabe la existencia de esa reserva, va a inscribir firme definitivo. Y asimismo, ese embargo no puedo cancelarlo, porque si yo lo cancelo, la persona puede tener otros bienes que pueda cubrir esa deuda. ¿Me explico? Entonces siempre se inscribe en forma firme y definitiva. Lo que no puede perjudicar a mi compraventa porque yo tengo la reserva de prioridad que la ampara. ¿Quedó? ¿Sí? Sí, profe, ahora vamos a dejar de compartir esto y les voy Leticia, a poner casos. Y si no te da la hora, bien. podés Sí. de repente mandarlos de deberes, ¿querés? Sí, puede ser. Yo capaz que lo que hago es trabajo con uno
y después el resto que me los manden, vemos Sí, que me los los manden al corregimos. mail, porque no sé Los si corregimos juntos. está, Yo no te sé digo si por el horario que capaz que no te da. está, sí. Vamos a resolver uno y el resto ustedes los ven y no sé, habilitamos para que lo suban por el EVA. Claro, ahí Pero está, y los vamos a ver corregimos. uno para que vean el mecanismo. Sí, Pablo. Ahí está. Porque sé que tiene Sí, parcial profe, ahora. porque creo que la mayoría tenemos parcial de administrativo a las 8 en punto, entonces es por IVA, pero está igual, digo. Yo lo que Recuerden, hago es recuerden, sí, por favor, los que no estaban presentes cuando hablé al principio de la clase, que el próximo martes es el parcial, ¿sí? Les vamos a publicar en EVA, ya les digo, van a ser a las 18:05 hasta 18:35. Y se van a conectar con mi link y con la cámara prendida, ¿sí? Bien, Les profe, digo que gracias. no presente. Profesora, ¿podría repetir los temas, por favor? Que vi que los vi por ahí Son chocar. los que están subidos a EVA, que son Sistema Nacional, Organización Registral, Derecho Registral, Publicidad Registral y los principios que están viendo y que vieron con Leticia. Gracias. Todo lo que está subido a la EVA hasta el día de hoy. no sé si Recuerden tienen que es preguntas. el martes que viene. Virginia y Víctor, y si no, para menos para plantearles cómo son los casos y que entiendan, si no, no les va a ser fácil resolver. Sí, Yo solo una pregunta. Esta PTT que usted cerró recién, Sí. ¿la va a subir? Porque la que está en Lo mío era EVA igual. es distinta. ¿es distinta? No. Lo que pasa es que Es tiene distinta. todos los Es distinta. principios. Exacto, es la misma, pero hasta Ah, la diapositiva no. 86. Le faltan hasta la Yo 90 y esta, pico lo que que vimos pasa, hoy. sí, no, porque el tema es el siguiente, yo sí se las voy a subir porque en realidad el principio de prioridad no lo modifiqué, sí está ampliado el principio de trato sucesivo y rogación. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a poner el tema de las resoluciones que no estaban allí, les iba a agregar más normativa? Bueno, se la agregué, yo hoy se la subo, ¿tá? Pero lo que es principio de prioridad está igual, la única diferencia es con el de trato sucesivo rogación que le agregué la normativa. Yo hoy se la subo o mañana de mañana, ¿está? Gracias, profe. No, por favor. Bueno, el primer caso así lo vemos y ven cómo es la forma. El primer caso dice, no sé si lo ven. Sí. Sí, Está profe. perfecto. Dice, el 25 de febrero de 2026 se solicitó reserva de prioridad para la venta de A y B del padrón 1500 Balneario Quillú. Balneario Quillú es en San José. Dice, la compra-venta entre A y B sobre el padrón antecitado se otorgó y se suscribe el 11 de marzo de 2026 y se presenta el registro para su inscripción el 23 de marzo de 2026. La primera pregunta que yo les voy a hacer es que me digan qué día vence, qué día caduca y cuál es el plazo de vigencia de esta reserva de prioridad. Bien, profesora. ¿Sí? ¿Qué día? 25 del 03 del 2026. ¿25? ¿A todos les dio el 25? Yo le di 27, pero está, no sé. A ver, Inicia el... Pero si Según se febrero. se otorgó el 11. Febrero tiene 28. Sí, a ver qué día te da a ti. Carolina. Claro que febrero tiene 28 días a no ser que sea bisiesto. Entonces, Sí, por eso. ¿Y a qué día le da entonces? 27 de marzo. 27 de marzo. 27 de marzo, sí. ¿27? Se tiene que contar el 25. Porque se cuenta el mismo 25. Entonces, ¿qué día le da?
Iván, ¿qué día te da? Jueves 26 de marzo. Exacto, es el jueves 26 de marzo. Recuerden, para el parcial tengan calendario a la vista, ¿tá? O tengan algo a la vista para contar. 26 de marzo es el plazo, se cuenta el mismo 25. ¿Sí? O sea que, y la fecha en la cual tienen para presentar el documento es también el 26 de marzo. ¿Qué hubiera pasado si el día, los 30 días, me da el 28 de marzo? Que es sábado. El plazo es hasta el 28 de marzo, porque son los 30 días. Pero ¿hasta qué día yo puedo presentar e inscribir la compraventa? El viernes. Ivana. El viernes. El viernes sería el día hábil anterior al vencimiento. Viernes 27 de marzo. Vence el 28, pero como cae inhábil, yo tengo fecha para presentar hasta el 27. ¿Quedó claro El día hábil eso? anterior al vencimiento. El día hábil anterior, ¿sí? Les pregunta, ¿en qué registro se solicita la reserva de prioridad? En el de Quillú. Sí, pero ¿cómo es? ¿Registro de Quillú? ¿Registro de la propiedad? Sección inmobiliaria. Sección inmobiliaria San José, todo. Registro de la propiedad, sección inmobiliaria de San José. ¿Qué presupuestos debe cumplir la compraventa para que quede amparada por la reserva de prioridad? Hoy hicimos uno. Sí, Luis. Tenía que tener las partes, el padrón, la localidad. Sí. Y Padrón, digamos, localidad, departamento. hacerlo entre 30 días después. 30 días cómo, porque 30 días no me responde. 30 días cómo. Corridos. 30 días de corrido. ¿Y a contar a partir de El cuándo? primer día que se ponerle de hoy, De por la ejemplo. fecha de presentación. ¿Qué día se presentó? Y se presentó el 25 del 02. Ahí está, a eso así lo contestan, ¿sí? Ahí está, ¿cuál es el plazo? Y cuando vence ya lo hicimos. ¿Y hasta cuándo puedo presentar? ¿Desde cuándo es oponible tiene prioridad la compraventa? En este caso. El 11 de marzo, que fue cuando se otorgó. ¿Y eso qué es? ¿Qué tiene que? ¿La oponibilidad y la prioridad son desde el 11 de marzo? No, la ponibilidad del 11 de marzo y Sí. ¿La prioridad? Y la prioridad es de la del inscripción. Desde el ¿Desde qué 25. fecha? Desde el 25. Desde el 25 ¿Desde qué? Exacto. ¿Y qué pasaba si yo, en vez de inscribirla el 11 de marzo, le hubiese inscrito el 27 de marzo, como muchos dijeron? Está fuera de plazo. Está fuera de plazo. ¿Y cuándo entonces va a tener oponibilidad y prioridad esa compraventa? A partir del 11 de marzo ¿Le que se inscribí? inscriba. No, le inscribí el 27 de marzo. A partir del 27. A partir del 27. Exacto, a partir de la fecha de presentación e inscripción, porque ahí aplico la regla general, la prioridad directa, porque no quedó amparada por la reserva. Que más o menos cómo es, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que es el siguiente caso, pero yo se los voy a hacer con este, porque más o menos le entiendan. Si yo, en este mismo ejemplo, el 10 de marzo, el 12 de marzo, aquí estamos bien, 12 de marzo, hubiese inscrito el embargo específico. ¿Cómo se inscribía ese embargo específico? ¿De qué forma lo inscribíamos? ¿Condicional? Condicional. Y en este caso planteado, que se inscribió esa compraventa dentro del plazo y cumplió con todas las exigencias. ¿Qué pasa después que inscribo esta compraventa con ese embargo? ¿Se cancela? Sí. Se cancela. ¿Sí? Este es un embargo específico, se cancela. Ahora bien,
Si yo el 12 de marzo, en vez de inscribir un embargo específico, inscribo un embargo genérico en el Registro Nacional de Actos Personales, ¿cómo se inscribe ese embargo? Firme y definitivo. Definitivo. Firme y definitivo, ¿sí? ¿Y ese embargo perjudica mi compraventa? No porque tiene eso. No, porque no no tiene va a conexión con el otro perjudicar. registro. En realidad es porque está la reserva y la reserva lo va a desplazar. Ojo, si ese embargo que se inscribe firme y definitivo y después el acto por el cual solicité la reserva no cumplo con las exigencias, ese embargo, que igual ya está firme y definitivo, sí me va a afectar. No me va a afectar siempre y cuando se cumpla con todo lo dispuesto por la ley para que el acto sea amparado por la reserva. Si usted le inscribía el 27, ahí sí el embargo le va a afectar. Exacto, si yo lo inscribí el 27, ese embargo, que de por sí, el embargo genérico es firme y definitivo, en ese caso, además de firme y definitivo, sí me va a afectar. ¿Sí? Bueno, nosotros después hablamos con Andrea de qué forma nos pueden hacer llegar en el mismo, se puede ver la solución en que la hagan en el mismo documento, yo ya se lo subí, creo que es un PDF, y bueno, nos lo suban para que nosotros lo corregimos, del caso 2 en adelante, y así ustedes lo tienen para el parcial. Sí, después hablamos con Andrés, le subimos el mismo EVA hasta que día tienen para subirlo y nosotros poder corregírselo. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, recuerden, hay 3 principios que no nos dio el tiempo, ¿sí? Que no se van a preguntar, pero bueno, no nos dio el tiempo, que es insubsanabilidad, inscripción y especialidad o determinación. Igual léanlos, por favor, de las diapositivas que están ahí, y cualquier duda que tengan, nos la preguntan, ¿está? Gracias, profe, nos vemos. Gracias, chicos. Bueno, éxitos en el parcial. Estamos en Gracias. contacto. Gracias. Gracias. Gracias.